¿Te has puesto a pensar cómo organizar una gran cantidad de datos, los cuales han sido recopilados a través de una encuesta y cuya información es indispensable para obtener los mejores resultados en el proyecto o investigación que estás llevando a cabo como profesional? Pues bien, una de las estrategias más útiles para optimizar el estudio de una base de datos es a través de las tablas de frecuencia y de las tablas de contingencia. Recordemos que las tablas de frecuencia nos ayudan a entender información como por ejemplo cuántas veces se repite un dato. Sobre esto y otros aspectos importantes hablaremos en este video. Para entrar en materia, revisemos otro ejemplo. Como profesional necesitas analizar la entrada y salida de insumos en una de tus bodegas. En este caso, una estrategia favorable es transcribir la situación en una tabla de frecuencias. De esta manera podrás evidenciar ciertos aspectos. Por ejemplo, en algunos momentos del día hay una mayor salida de mercancía, mientras que en otros momentos hay movimiento inferior, lo cual está limitando el avance del proyecto. La distribución de frecuencias se convierte en una herramienta útil a nivel profesional, tanto para analizar información como para llegar a conclusiones importantes, y de esta manera tomar las decisiones correctas a futuro. Una muestra de tablas de frecuencia la podemos encontrar en los documentos administrativos referentes al control de inventarios. Esto le permite al profesional administrar de manera estratégica los recursos que se tienen a disposición para llevar a cabo una tarea. Ahora bien, dependiendo del tipo de demanda que tenga el artículo, esta puede ser determinística o probabilística. Conozcamos en qué consiste cada una. Una demanda determinista puede ser estática o dinámica según criterios estadísticos y las dimensiones en el transcurso del tiempo. Por su parte, la demanda probabilística puede ser de estado estacionario o de estado no estacionario. En el primer caso, la función de densidad de probabilidad se mantiene sin cambios en el tiempo, a diferencia de la segunda, en la que el estado de función de densidad de probabilidad va a variar en el transcurso del tiempo. Asimismo, en nuestro estudio estadístico podemos encontrar varios tipos de frecuencias. La primera corresponde a la frecuencia absoluta, la cual nos indica el número de veces que se repite un valor. Por su parte, la frecuencia absoluta acumulada representa una suma total de las frecuencias absolutas anteriores. También existe la frecuencia relativa, la cual corresponde a un cociente o división que nos permite identificar la porción decimal de una frecuencia absoluta frente a los elementos de la población. De igual modo, encontramos la frecuencia relativa acumulada, que no es más que la suma de las frecuencias relativas completas de todos los datos. Aquí vamos a hacer una aproximación de lo que son las tablas de contingencia. Al explorar el documento del siguiente enlace web, encontrarás la estructura de dichas tablas y su representación a través de un gráfico de mosaico. Este nos permite comparar dos eventos cuyos datos están almacenados en tablas de frecuencia. Del gráfico de mosaico podemos decir que es un diagrama de barras, pero en este caso están apiladas. Allí vamos a encontrar los porcentajes de dichos datos, pero en distintos grupos en esta, que corresponde a una representación visual de una tabla de contingencia. Los gráficos de mosaico se usan para mostrar una o varias relaciones, así como para hacer una representación comparativa entre grupos distintos. Para su interpretación hay que tener en cuenta lo siguiente. El número de observaciones de cada nivel representado en el eje horizontal es proporcional al ancho de sus columnas, y el número de la segunda variable, que está en cada nivel de la primera, es proporcional a la medida vertical de las barras. Como vimos, una tabla de contingencia es un recurso que facilita representar los datos, con lo cual se puede agilizar el cálculo de probabilidades. A este tipo de tablas también se les llama tablas de dos variables.
Su estructura tiene mínimo 2 filas y 2 columnas para representar los datos categóricos en términos de conteos de frecuencia. Para representar gráficamente las tablas de contingencia se usan los diagramas de barra para estadística descriptiva y los diagramas de árbol para eventos de probabilidad. En conclusión, podemos decir que las tablas de contingencia de frecuencias permiten registrar datos que corresponden a 2 variables cualitativas y posibilitan analizar la relación entre ellas. En este tipo de tablas, las filas representan las categorías de una variable y las columnas las categorías de la otra variable, o en este caso, las características en estudio. En algunas ocasiones es necesario abordar el estudio comparativo de 2 o más características que son muy diferentes y que son elementos propios de una población en estudio. En ese caso, empleamos tablas de contingencia y también diagramas de barras, los cuales nos van a permitir realizar una comparación de los diferentes datos que son de tipo categórico.